Excelente. Hoy día 25 de marzo del 2021 vamos a dar inicio entonces a la unidad número 3 que respecta a números decimales. Y además hoy día mismo estamos terminando este tema. ¿Ok? Bien. Este material de la unidad número 3 lo pueden ustedes encontrar ahí mismo en el Blackboard, lo pueden descargar. Ok, y nuevamente les digo que pues mi intención no es hacer repetir lo que está acá, no vamos a hacer un resumen necesario apuntando a lo que van a necesitar ustedes para poder abordar la evaluación. Bien, número decimal. El número decimal tiene esta forma, ¿verdad? Tiene esa forma. Y acá hay más números todavía. El número decimal nosotros vamos a, en matemática, estilar, separar o indicar que hay un decimal por la coma. ¿Ya? Antes de la coma decimal, todos los números son enteros. Antes de la coma. Cuando digo antes de la coma, me refiero a todo lo que esté en la parte izquierda. ¿Ya? Son considerados números enteros. Y los que estén después de la coma decimal ya son considerados en sí números decimales, que dependiendo de cuántos dígitos tenga, vamos a dar o va a tener un nombre en particular. Por ejemplo, si tiene un dígito, la terminación del nombre será en décimos. Si tiene dos dígitos, centésimos. Si tiene tres dígitos, milésimos. 4, 10 milésimos. 5, 100 milésimos. 6, millonésimo, y así sucesivamente. ¿Ok? Así sucesivamente. Veamos un ejemplo. O dos, ¿no? Ahí está. El decimal de la izquierda, como pueden contemplar, no tiene parte entera, porque es 0 su parte entera. ¿Y cómo se lee? Normalmente ustedes leían 0,25, ¿no? Lo cual no está mal, está correcto. Pero si quisiéramos aplicar lo que estamos aprendiendo de nombres de números decimales, como observan, tiene dos dígitos ese número decimal. Por lo tanto, le corresponderá el número de 25 centésimos. 25 centésimos. ¿Ok? El decimal que está en la parte lateral derecha, en cambio, tiene un número entero, ¿no? Entonces, si tiene un número entero, se hará la correspondiente mención a la cantidad entera. Un entero, 12 milésimos. ¿Por qué dices 12 milésimos? Porque hay tres dígitos en las cifras decimales. Y acá debo hacer una acotación. Miren, ustedes saben que los sistemas monetarios, por ejemplo, nuestro sistema monetario se basa en la parte más pequeña que se puede fraccionar nuestra moneda, o sea, en cantidades, es en dos dígitos de decimal, ¿verdad? O sea, centésimos. Por eso es que nosotros decimos 20 céntimos, 10 céntimos, 15 céntimos. Nadie ha dicho por ahí, por ejemplo, 15 milésimos, ¿no? Siempre trabajamos en base a dos decimales, ¿no? Ya, bueno, podemos formar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 céntimos. Lamentablemente, pues ya no está en circulación las monedas de 5 céntimos ni de 1 céntimo, así que no podríamos formar ahora 12 céntimos, 15 céntimos, etcétera. Pero ahí ya sabemos algo más de números decimales respecto a nuestra moneda. Muy bien. Ahora bien, ¿de qué va a tratar esta unidad? En esta unidad, más que números decimales, más que nombrar los números decimales, se trata de trabajar operaciones con números decimales.
Cuando menciono operaciones con números decimales me refiero pues a la suma, resta, multiplicación, división, algunos enunciados de tipo gráfico, etcétera. Pero para eso hay que definir con qué números decimales vamos a trabajar. Y voy a graficar lo que nosotros ya hemos visto en temas anteriores, los conjuntos numéricos, ¿cierto? Recordemos los conjuntos numéricos, teníamos los números naturales, luego de ahí teníamos los números enteros, donde estaban los negativos, y sobre eso teníamos pues los números racionales, ¿no? Y fuera de él teníamos los números irracionales. Dentro de los números naturales, por ejemplo el 1, el 10, ¿no? Los números enteros, aparte de los naturales, los negativos. Los números racionales, aparte de los negativos, también los fraccionarios. Si nosotros resolviéramos los fraccionarios, obtendríamos un número decimal. Entonces los números decimales también forman parte de los números racionales. Pero también hay números decimales dentro de los irracionales, como por ejemplo el valor de pi, la raíz cuadrada de 2 y muchos otros más. Entonces, ¿con cuál de estos decimales voy a trabajar? Vamos a trabajar en esta unidad con estos decimales, con los que pertenecen al conjunto de los números racionales. No olvidar que estos dos forman parte todos de los números reales, ¿ok? Entonces la pregunta que te estarás haciendo, y es normal, es: profe, ¿y cómo voy a saber cuándo un número decimal pertenece o no pertenece al conjunto de los racionales o a los irracionales? No tendría idea. Pues una pregunta válida, ¿no? Es una pregunta válida. Y para eso voy a mostrarles, acá hay un cuadro en el mismo material. Ahí está, ahí respondemos a tu pregunta. Nosotros vamos a encargarnos en el estudio de esta unidad de todo lo que esté arriba de la línea amarilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como bien he dicho hace un momento, los números decimales pueden ser racionales o pueden ser irracionales. Pero ¿cómo identifico uno del otro? Por esto, acá está la clave. Todo número decimal racional nace de una fracción. O dicho de otra manera, una fracción, ¿no?, se puede convertir, obviamente calculando su cociente, en número decimal, ¿no? Y ese número decimal nuevamente se puede convertir a fracción. Esa fracción que da origen a un número decimal racional se le conoce como fracción generatriz. Entonces, en la unidad de hoy nos vamos a concentrar en los números decimales racionales. ¿Y cómo sabemos que los números decimales racionales, o cómo sabemos que un decimal es racional? Porque tiene una fracción que le da origen, ¿sí? Nace de una fracción. En cambio, los irracionales, como acá también vuelven a poner los mismos ejemplos, los irracionales no se pueden representar, no se pueden representar, no se pueden representar por fracción. ¿Ok? Entonces hasta ahí supongo que habremos entendido. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? En esta corta explicación teórica pero necesaria. ¿Están despiertos? Caramba, muy bien. Vamos entonces a la división de los números racionales decimales, lo que vamos a estudiar. Los números decimales racionales, como ya sabemos, nacen de una fracción. Correcto. Perdón.
Pero, miren, existen tipos de números decimales, ¿no? Dos tipos: los números decimales exactos y los números decimales inexactos. Muy bien. Y dentro de los números decimales inexactos también tenemos dos subtipos: el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. Todos estos vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a ello. Disculpen que haga una pausa. Hay alumnos que están consultando y no pueden ingresar por el internet. Ya, pues no, ¿qué se va a hacer? Son cuestiones ya que escapan a mi control. Ustedes saben que, ¿no? Y además de eso, la ventaja pues que nuestra sesión está siendo grabada, ¿no? Vamos con el primer número decimal, ¿no? El número decimal exacto. Ese nombre de exacto medio como que contradice nuestro sentido común, ¿verdad? Porque nuestro sentido común, basta que exista un decimal, ya es decimos, ¿no? Esa división es exacta. No es exacta porque pues un decimal, ¿sí? No es exacto. No se refiere a eso, ya no genera confusión. ¿Por qué se conoce que un número decimal es exacto? Porque podemos y sabemos cuántas cifras decimales tiene. En los ejemplos anteriores había propuesto estos dos, ¿correcto? Habíamos propuesto estos dos. Carambas. 1,02. ¿Sí? En los ejemplos anteriores habíamos propuesto esos dos. En ambos casos nosotros podemos observar cuántos números decimales tiene. En el de la izquierda observamos que tiene 2 y en el de la derecha observamos que tiene 3. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros podamos determinar cuántos números decimales posee una cifra decimal, entonces estamos en el caso de un número decimal exacto. Ya se conoce así, número decimal exacto. Puede tener 5 decimales, puede tener 8 decimales, puede tener 40 decimales, pero basta que tenga un fin, o sea, que acabe en el número, su cifra decimal acaba en la ubicación 41, 60 y tantos, o en la ubicación 5, o solamente tiene 1, pero basta que nosotros podamos determinar cuántos decimales tiene, ya es un decimal exacto. Ahora bien, ¿cómo se calcula o se determina la fracción generatriz? Qué feo este está. Ahí está, fracción generatriz, ¿no?, de un decimal exacto. De ahora en adelante, solamente para motivos de este tema, voy a abreviar fracción generatriz como FG. ¿Ok? ¿No? FG. Entonces, ¿cómo se determina la fracción generatriz de un decimal exacto? Y voy a partir justamente de esos dos números decimales. El primero, que es 0,25 o 25 centésimos, ¿no?, correctamente escrito. ¿Cómo se lo hace? Primero se pone la línea de fracción, muy bien, se pone la línea de fracción, y luego se escribe todo el número, que en este caso es 25. Y en el denominador escribimos el 1. Ya, a ver, aquí darle paso a la compañera Caterine. Les decía, y en el denominador hay que escribir el número 1. Y luego se escribe ceros. ¿Cuántos ceros? Según cuántos números decimales o cuántas cifras decimales tenga. Como observan ustedes allí, solamente hay 2 cifras decimales. Por lo tanto, le va a corresponder 2 números ceros. Y si se puede reducir, se reduce. No puedo sacar mitad, porque 25 no tiene mitad, ni tercia, pero sí quinta. Quinta de 25 es 5. Quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100.
puedo seguir extrayendo quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. ¿Ok? Entonces igual, ¿cuánto sería esto? Un cuarto, ¿cierto? Entonces muevo un poquito la pizarra. Por lo tanto, la fracción generatriz que da origen al número decimal 0,25 o 25 centésimos es un cuarto. Vamos a comprobar con nuestro amigo la calculadora. Ojo, solo para motivos de comprobación rápida, ¿ya? Si nos dividimos 1 entre 4, efectivamente ahí tenemos 0,25. ¿Ok? 0,25. Y acá, aprovechando esta fracción, deseo hacer yo una aclaración que a veces noto en los alumnos, ¿no? La fracción es un cuarto invariable, ¿no? Pero a veces comparándolo con, por ejemplo, cuando ustedes van a la bodega y piden, dame un cuarto de kilo de arroz, por ejemplo, ¿no? Estamos refiriendo a una fracción de una unidad de masa, ¿ya? A una fracción de una unidad de masa. Te van a dar 250 gramos. Pero es muy distinto cuando van ustedes, por ejemplo, a la pollería y piden un cuarto de pollo. Ahí no es unidad de masa, sino es de forma. Lo que hacen normalmente es a un pollo le dividen en 4 partes, ¿no? Y ahí tenemos un cuarto, correcto, no confundir. Uno es de forma y otro es de masa. A pesar de que estamos hablando de la misma fracción, pero necesito hacer esta aclaración porque algunos confunden, ¿no? Sí, he tenido alumnos que decían, pues, o creían entender de que en la pollería también es 250 gramos de pollo. No, no es así. Acá, por lo menos en nuestra región, no nos venden en base a masa, ¿no? Al peso. Bien, de hecho esta aclaración, vamos al siguiente caso. En el siguiente caso tenemos un número entero. ¿Cómo se procede a hacer el cálculo de la fracción generatriz de un número decimal cuando tengo un número entero? De la siguiente manera. Es recomendable separar la cifra entera del número decimal. Por eso voy a poner acá 1, que es el entero, más 0,012. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos separado la cifra entera de la cifra decimal. Le hemos quitado la cola, como se dice, ¿no? Muy bien. Y ahora bien, ahora nos concentramos netamente en el número decimal, copiando el resto igual. Este es el decimal, aquí hago mi línea de fracción. En el numerador escribo el número completo, que en este caso sería 12. Profe, debería ser 0,12, sí, pero el 0 pues a la izquierda no cuenta, ¿verdad? Y luego en el denominador se escriben unos, ¿no? Muy bien. Y luego tantos ceros como números decimales tenga. En este caso podemos observar que tenemos 3 dígitos decimales. Profe, no es que el 0 no cuenta, claro, pero para el conteo de números decimales sí cuenta, ¿no? Hay 3 dígitos decimales. Entonces, como hay 3 dígitos decimales, vamos a poner 3 ceros. Ahí está, ¿no? Muy bien. Si podemos reducir, se reduce. Y acá sí se puede reducir. Mira, mitad de 12 es 6. Mitad de 1000 es 500. Podemos seguir sacando mitad. Mitad de 6. Bueno, todos sabemos que la mitad de 6 es 3, ¿verdad? Mitad de 6, 3. A ver qué pasa. ¿Por qué no obedece el lápiz? A ver. Ahora sí. Mitad de 6, 3. Mitad de 500, 250. Ya no podemos seguir sacando mitad. Tercia, 25 no tiene tercia. Quinta, el 3 no tiene quinta. Por lo tanto, el trabajo casi termina allí. Lo que hay que hacer es poner 1 más y escribimos la fracción que estamos generando. 3 entre 250. Ahora bien, hay que sumar ese número entero con la fracción.
Hemos aprendido que eso se puede hacer mediante el proceso de homogenización, ¿cierto? Pero les voy a enseñar una técnica para sumar y restar una fracción con un número entero, rapidito. ¿Cómo así? Se multiplica el denominador con el entero y ese resultado se le suma con el numerador. Y ahí tenemos el número, resultado. Parecido a cómo se convierte de mixto a fracción. 250 por 1 es 250 más 3, 253. Y el denominador sigue siendo el mismo, 250. Entonces, el número decimal 0,02, perdón, ¿qué digo 0? Es 1, ¿verdad? 1,012, ¿no? O un entero 12 milésimos, ¿no? Nace de la fracción 253 250. Vamos a comprobar con nuestro amigo la calculadora. Ojo, solo para motivos de comprobación. Decimos 253 entre 250. Veamos. Y efectivamente ahí está el número decimal que nace de esa fracción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? No, profe, prosiga, profe. Muy bien. Muy bien. Excelente. Voy entonces a proponerles unos dos casos para que ustedes en el chat, por favor en el chat, compartan su resultado. ¿Ok? Bien. Vamos acá. Determinar la FG. Recuerden que en FG en este tema es el acrónimo de fracción generatriz. ¿Ok? Caso A. Vamos a poner el caso A. 0,004. Caso B, 1,25. Ahí está. Parecido a los ejemplos que acabamos de visualizar, observar cómo se desarrolla. Les voy a dar ahí unos 5 minutitos para que intenten determinar la fracción generatriz de esos dos números decimales exactos. Por favor, compartan su resultado en el chat. ¿Ya? En el chat queda ahí como un histórico. De esa manera también llevo el control de quiénes son los alumnos que están participando. 5 minutos entonces. Muy bien. Vamos con el siguiente número decimal. Vamos con los decimales inexactos. El decimal inexacto se divide en dos. Vamos con el primero de ellos. Los periódicos puros. Ya, el periódico puro. ¿Por qué se caracteriza este número decimal? Voy a poner dos casos. Uno con número sin entero y otro con número entero. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Acá vamos a poner 6666. Ajá, está bien. Mire, siempre nos hemos topado a veces con resultados de números fraccionarios al momento de hacer una división, ¿no? En el cual pues la calculadora nos muestra muchos números decimales, ¿no? Infinitos números decimales. Pues esos números decimales precisamente, ¿no? Son los considerados periódicos puros. ¿Por qué se llaman periódicos? Porque se repiten. ¿Cuántas veces se repiten? Muchas veces, infinitas veces. ¿Correcto? Entonces ahí ya no se puede determinar cuántos decimales tiene. Tiene muchos, infinitos, ¿no? Entonces,
¿Cómo se determina la fracción generatriz de este tipo de números decimales? De la siguiente manera. Primero voy a escribir de una manera más resumida el número. Fíjense, acá le he puesto un sombrerito al número que se repite, ¿sí? Ese sombrerito indica de que ese número 3 es el que cumple el periodo, no cumple el periodo de repetición una y otra y otra y otra vez. De tal manera de que cuando nosotros vayamos a calcular su fracción generatriz, escribimos la línea de fracción y arriba escribimos el número que se repite, que en este caso es el 3. Y debajo ya no ponemos 1, no como el caso anterior. Eso era para decimales exactos. ¿Ok? Ya nosotros escribimos 9, ¿correcto? Nosotros escribimos 9. ¿Cuántos números 9? Según cuántos números decimales puros tenga. O sea, cuántos números se repiten. Y como pueden observar, solamente existe un número que se repite. Profe, pero ahí veo más, 3, 3, 3. Sí, pero solo de esos, periódicamente se repite, pero solamente hay uno, ¿no? Que es el 3, que se repite infinitas veces. Por lo tanto, le va a corresponder pues solamente un número 9. ¿Ok? Entonces, si se puede reducir, se reduce. Puede extraer tercia. Tercia de 3 acá es 1. Tercia de 9 es 3. Por lo tanto, voy a mover acá un poco la pizarra. Por lo tanto, la fracción que da origen al número 0,3 periódico puro es 1/3. ¿Ok? La fracción que da origen, ¿no?, a 0,3 periódico puro es 1/3. Vamos a comprobar con la calculadora. Al dividir 1 entre 3, y ahí está efectivamente, ¿no? 0,333333333, no, infinitos 3. Vamos a ver cómo se resuelve casos donde tengamos un número decimal pero con la parte entera. Bien, vamos a ello. Igual que en el caso anterior, se recomienda separar la cifra decimal del número entero, pero primero vamos a representarlo más ordenado. Muy bien, ¿qué hemos hecho ahí? Lo que hemos hecho es resumirlo escribiendo arriba del número que se repite esa línea curva que indica o hace indicar que ese número se repite muchas veces. Muy bien, dicho esto, separamos el número entero de la cifra decimal. Ahí está, he separado el número entero de la cifra decimal. Y ahora me concentro en la cifra decimal. Pongo mi línea de número decimal o fraccionario, perdón. Arriba el numerador, el número que se repite, que es 6. Y debajo ya números 9. ¿Cuántos 9? Según qué cantidad de números decimales se repiten. Solamente hay un solo número. Por lo tanto le corresponde un solo 9. Acá también podemos extraer tercia. Tercia de 3 es 2, porque 2 por 3 es 6. Tercia de 9 es 3. Entonces casi está terminado. Quedaría 1 más 2/3. Y como les enseñé, ¿no?, para convertir o para calcular rápidamente la suma o resta de un entero con una fracción, utilizamos este método. Multiplico y sumo. Ojo, solamente entero y fracción, ¿ya? Si hay más enteros o hay más fracciones, y ya no es recomendable. Entonces acá 3 por 1, 3, más 2 es 5. 5/3 es la fracción que da origen a 0,6 periódico puro. ¿Ok? 5/3. Vamos a comprobar. Sacamos la calculadora. Ahí está. Y dividimos 5 entre 3. Y efectivamente, ¿no? 1,6666666. Profe, pero ahí hay un 7, claro. La última cifra de la calculadora le pone 7 porque ya le redondea. El redondeo se aplica cuando el decimal es mayor o igual a 5. Ahí se redondea el siguiente. Profe, ¿por qué no lo redondea por acá? Porque siempre es el último dígito. Entonces, profe, no es ilimitado, no es infinito, no. La pantalla de la calculadora no es infinita. Por eso hasta donde puede mostrar resultados, hasta ahí lo está mostrando. Muy bien. Ahora déjenme ponerles un caso adicional. ¿Ya?
Vamos a poner otro caso adicional. Ahí está, miren. En este caso, el número que se repite muchas veces es 12, ¿no? 0,12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, ¿no? 12, 12, 12, 12. Entonces, ¿cómo puedo resumir el número? 0,12, ¿no? Y pongo su paréntesis. ¿Quién me manifiesta? ¿Sí? Ya, profesor, no estoy viendo nada. Se quedó la pantalla en el 1,6. No ve nada. ¿Los demás observan la pantalla? ¿O se congeló también para Sí, usted? profe, yo observo 0,12. Sí, Ya. observo. Entonces, le recomiendo a la compañera que actualice su pantalla o que vuelva a ingresar al aplicativo, pero ya son detalles, pues, que escapan a mi control, ¿no? O en todo caso, pues, nos quedará el consuelo de poder ver el video. Bien. Les decía que en este caso el número decimal y hay dos dígitos que se repiten, ¿no? El 12. 12, 12, 12, 12. ¿Cómo se procede acá? De la misma manera, es que ponemos la línea de fracción y escribimos todo el número. En este caso es 12, ya no es un solo número, 12. Y en el denominador se escriben 9. ¿Cuántos 9? Según cuántos dígitos se repitan. En este caso ya hay 2, por lo tanto le va a corresponder 2 números 9. ¿Ok? 2 números 9. Y si hubiera 3, 3 números 9. Si hubiera 4, 4 números 9. ¿No? De tal forma que acá podemos reducir, claro, sacamos tercia. Tercia de 12 es 4, porque 4 por 3 es 12. Tercia de 99, 33. Ya no podemos seguir sacando tercia ni nada por el estilo, simplemente el número decimal 0,12 periódico puro nace o tiene origen en la fracción 433 avos. Vamos a comprobar con nuestra calculadora, ojo, solo para motivos de comprobar. 4 entre 33. Y ahí está efectivamente, ¿no? 0,12, 12, 12, 12, 12, 12. De el resultado. ¿Alguna consulta para los compañeros que no han tenido ningún problema en su internet? Muy bien, vamos a proponer dos casos. Ok, vamos a proponer dos casos. En el caso A van a determinar la fracción generatriz de este número 0, ahí está, 0,15, 15, 15, 15, ¿no? Y otro más, esta vez con número entero, allí está. Y para los compañeros de repente que no pueden visualizar la pantalla, voy a ponerles los casos como recorte de imagen, ya como recorte de imagen en el chat. Ahí está, en nuestro chat del Teams voy a pegar ese recorte. Ahí está, 5 minutitos, por favor intenten desarrollar y compartan su resultado por el chat. Hay algunos han enviado por interno sus respuestas. Bien, el siguiente número decimal de cual vamos a estudiar, ¿no? Y que pertenece también a los inexactos, es el decimal periódico mixto. ¿Por qué se llama periódico mixto? Porque va a tener un decimal de los dos anteriores. Recordemos que
Primero vimos los decimales exactos, que es el que tiene una cantidad determinada de decimales, que no se repiten muchas veces, ¿no? Y la que acabamos de ver recién es la que se repite muchas veces. Entonces va a haber decimales que van a contener justamente esos dos tipos de decimales, uno que no se repite y otro que sí se repite. Por ejemplo, ahí está. Muy bien. Perdón. Y aquí tenemos otro. Perdón. Muy bien, ahí tenemos dos ejemplos. Pueden notar de que en ambos, en el decimal que está en la izquierda y en el que está en la derecha, tiene dos tipos de esos números decimales, ¿no? Uno que no se repite y otros que sí se repiten, ¿no? Que sí se repiten. ¿Y cómo se determina entonces la fracción generatriz de este tipo de números? De la siguiente manera, atentos, esto se requiere un poquito, no es más difícil, ¿ya? Pero es un poquito más detallado, o sea, tener más paciencia acá. Primero ordenamos el número, ¿no? Le ponemos el sombrero solamente al número que se repite. En este caso, el número que se está repitiendo es el 5. ¿Ya? El número que se está repitiendo ahí es el 5. Luego ponemos la línea de fracción. Listo, ahí está la línea de fracción. Ahora escribimos el número completo, que en este caso es 15. Y le voy a restar el número que no se repite. ¿Ya? Le voy a restar el número que no se repite. En este caso el número que no se repite es el 1. En el denominador voy a tener una mezcla también de ambos métodos. Voy a poner 9 según cuántos números decimales periódicos puros haya. O sea, en otro idioma. Voy a poner 9 según cuántos números se repiten o cuántos números tienen su sombrerito. Solamente existe un número que tiene su sombrerito. Solamente un 9. Y voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Según cuántos números no se repitan. Ahí en ese caso, si ustedes observan, hay un solo número que no se repite. Y listo, procedemos a hacer el cálculo. ¿Qué pasó acá? Ahí está. A ver, mueve un poquito la pizarra. Ahí está, muy bien. Y decimos 15 menos 1 es 14. 14 noventaavos. Si se puede reducir, se procede a hacer el cálculo de la reducción. Mitad de 14 es 7, mitad de 90 es 45. 45 ya no tiene mitad, tiene tercia, pero el 45 tiene séptima, ¿no? 7 por 5, 35 no lo tiene. Entonces, terminamos ahí. Quiere decir que el número decimal 0,15 periódico mixto, el periódico es el 5, es 7/45. Vamos a comprobar. Ahí está la calculadora. Ojo, recuerden, solo para motivos de comprobación. Al dividir 7 entre 45, efectivamente obtenemos 0,1 y luego 5, ¿verdad? Muy bien. Vamos al siguiente. Acá ya van a terminar de entender la idea. Vamos a ordenar el número y le vamos a poner el sombrerito a los números que se repiten. Aquí los números que se repiten es el 13, ¿cierto? El número que se repite ahí es el 13. Entonces le ordenamos y le ponemos su sombrero a 13. Línea de fracción. Escribo todo el número 213 y le voy a restarle
el número que no se repite. En ese caso, el número que no se repite es el número 2. Muy bien, a ese le voy a quitar. Y debajo voy a poner 9. ¿Cuántos 9? Según cuántos números tengan su sombrerito. Ahí hay 2 números que tienen sombrero, por lo tanto le corresponde 2 números 9. Y seguido de tantos ceros según cuántos decimales tengo que no se repiten. Los números que no se repiten solamente hay 1, por lo tanto le corresponde un 0. Al restar 213 menos 2 tendríamos 211 entre 990. Acá no podríamos extraer mitad. El 211 no tiene mitad. No podríamos extraer tercia. Si bien es cierto, 990 sí tiene tercia, pero 211 no, ¿cierto? Quinta menos 211 no tiene quinta. Séptima tampoco. Treceava tampoco. Entonces terminamos allí. El número 0,213 periódico mixto, ¿no? Periódico en 13 es igual a la fracción generatriz 211 990. Si mostramos la calculadora para comprobar nuestro cálculo, 211 entre 990, y ahí está, efectivamente obtenemos el mismo número, ¿verdad? 0,2 y luego 13. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Creo que de todos, de los dos anteriores, este es el que requiere un poquito más de atención. No es que sea más difícil, ojo, no, sino es que requiere un poquito más de detalle, un poco más de paciencia. Los otros dos anteriores a veces da la sensación como que en automático sale su resultado. ¿Alguna consulta acá? Muy bien. Voy a proponerles 2 casos además, ¿ya? Para ir practicando. Parecidos, ¿ya? Parecidos. Ahí tenemos el primero. Ahí tenemos el segundo. 5 minutos. Le comparten el resultado, por favor, en el chat.